bueno, vamos a inaugurar esta primera tertulia de creadores de juegos de rol. Al final el quórum, pues bueno, no ha sido tan amplio como esperábamos, pero no nos vamos a detener por eso. Y además tenemos aquí la presencia de Berion Elendar, que es uno de los creadores, el equipo creador del juego de Espada Negra. No vamos a hacer mucha publicidad, pero bueno, merece la pena nombrarlo porque vamos a hablar directamente y el formato va a cambiar un poco a lo mejor un poco más entrevista, más que tertulia. Pero bueno, yo creo que va a ser tertulia. Aprovecho para rogar a todos los miembros del equipo que acepten mi salutación y ponerme a la disposición tuya y de todos en lo que sirva mi humilde experiencia. Perfecto. Bueno, yo voy a tocar una serie de temas, tengo aquí mi chuleta mágica y vamos a ir pues, bueno, desglosando una serie de aspectos básicos. Un poco, bueno, vamos a contar dentro de lo que sería el interés de las tertulias, es un poco dejar de manifiesto una serie de problemáticas que encuentran los creadores de juegos, tanto veteranos como novatos, y hay muchos en el grupo sobre todo, que son novatos y tienen pues dudas muy básicas sobre qué sistema escoger, cómo crear su mundo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir separándolo en distintos temas más pequeños y vamos a empezar por uno muy sencillo, que es la creación del mundo. Bueno, sencillo, corrijo. Digamos que... Sencillo es tener la duda. Eso. El tema subjetivo, o sea, es un poco... No vamos a hablar de sistema, que el sistema pues es un poquito más engorroso al principio, a lo mejor hablar de temas de mecánica y estadística. Vamos a hablar un poco de la parte divertida, la parte creativa. En principio vamos planteando qué es la creación de mundo. Es lo esencial para plantear una serie de aspectos básicos donde van a estar circunscritos tanto tus personajes, los personajes que van a jugar, tus historias, como el sistema, y también va a ser bastante determinante a la hora de cuando vas desarrollando ya aspectos como eso, el sistema directamente, saber el grado de violencia, de mortalidad, si es más épico, si es más fantástico, si es de superhéroes, pues eso, saber tener claro cuál va a ser tu mundo y cómo se va a desarrollar. Tu tono también, ¿no? El tono, exactamente, hay una serie de cosas que bueno, vamos a ir hablando aquí poco a poco, hay cosas heredadas de la escritura clásica de novelas, como el pacto ficcional y demás, que son bueno, conceptos profesionales y bastante usados, que nos van a ayudar bastante. Bueno, he estado leyendo, investigando por muchos blogs sobre todo y, bueno, y leyendo opiniones de escritores. Realmente lo que es el world building es uno de los conceptos que vamos a hablar, creación de mundos o creación de trasfondo, se puede contar de varias maneras. No hay un estilo o no hay una técnica definida, hay una serie de consejos o guías prácticas de cómo es preferible hacerlo para tener control de todo el desarrollo, a fin de cuentas, porque es tu proyecto, tú lo haces un poco como quieres y como creas que es conveniente, pero siempre tener una serie de bases y saber y tener muy clara una serie de conceptos pues ayuda. Pero se dice mucho que no hay nada muy establecido, no hay una escuela, digamos, una serie de técnicas. De hecho hay varias escuelas diferentes, yo creo, y en función a cómo se afronte, pues vamos a encontrar un tipo de desarrollo de un estilo o de otro, porque yo creo que ya el mismo mundo va a poder ser quizá más pulp, más oscuro en sí mismo o más heroico, como has podido señalar. Entonces yo creo que el hecho de que el world building ya va a empezar respondiendo a ese tono, ya creo que en sí nos va a dar unas reglas muy diferentes. Es algo que a mí me parece que es importante porque a fin de cuentas al final este es un hecho artístico, es un hecho creativo que responde mucho a la personalidad de cada uno, de manera que lo que digamos en realidad se puede quedar todo pequeño si uno tiene otra idea. Sí. Yo creo que cuando alguien tiene una idea robusta, clara, pues debe seguirla. Si tiene dudas, evidentemente, pues debe consultar, pero si uno ya tiene claro lo que va a hacer, yo creo que a lo mejor precisamente va a ser más personal, más creativo, incluso será interesante leer cómo lo ha hecho, ¿no? Sí, claro, y para eso el interés de las tertulias es poder pues, poner sobre la mesa varios casos y gente que se ha visto con problemas y ver cómo lo resuelven. Pero bien, vamos a seguir con el modelo de entrevista. Una cosa importante también, parece a veces que se deja, o me da a mí la sensación, esto ya es una opinión a lo mejor más propia,
que cuando la gente empieza a crear el mundo, simultáneamente está pensando en el sistema, está pensando en varias cosas que al final pues no terminan de cuajar o no, bueno, no va como debiera. Y es importante remarcar que la creación del mundo, un mundo que sea consistente y que esté bien construido, es esencial porque un juego de rol a fin de cuentas se basa en experiencia, se basa en que un jugador, una persona, viene, se sienta en una mesa y juega dentro de tu mundo y bueno, va a desarrollar su personaje, va a tener una serie de inquietudes y expectativas sobre tu mundo. Y entonces, un mundo mal construido, o puede estar bien plantado pero mal desarrollado, puede dar una muy mala experiencia. ¿Qué pasa? Que tu mundo puede ser fantástico, puede ser estar muy bien pensado, pero como la experiencia no es buena, por varias cosas, incluso puede ser por cosas que el director de juego sea mal director de juego, hay muchos factores que no controlamos. Tu juego pues obviamente acaba al fondo del cajón, se llena de polvo porque no es del agrado de la mesa. También las mesas cada cual tiene su historia. Sí, yo creo que eso segundo es muy importante, porque quizá a lo mejor no es que el juego sea negativo o que el director de juego no acompañe, quizás simplemente los jugadores no son el tipo de jugador de ese mundo, y o de ese mundo, de ese concepto, de ese tono, porque yo creo que en general hay muchas formas de hacer las cosas y muchas personas que juegan. Entonces a lo mejor hay algunas personas que dragones y mazmorras, por poner un ejemplo muy grande, les parece la hostia, y muchas otras que no lo jugarían, no lo tocarían ni con un palo. Sí. Y nadie puede decir que dragones y mazmorras pues no tenga, no sé, éxito, ¿no? Sí. Entonces yo creo que quizá a lo mejor lo que hay que quitarse un poco de la cabeza es la idea de que hay que tener éxito sí o sí, tienen que ir todas las cosas orientadas a ver si vendo más. No, o sea, a lo mejor tú has jugado con tus 5 colegas y funciona, a lo mejor hay otros 5 colegas que están en otro lado del mundo a los cuales también les funciona. Creo que siempre hay que ser autocrítico, evidentemente, pero tampoco hay que dejarse llevar por las necesidades que uno ve en otros. Exacto. Hombre, obviamente si quieres tener un éxito comercial, de alguna forma tienes que pensar en que lo que vas a hacer tenga éxito. Claro. Ese es un tema que daría para su propia tertulia, ¿eh? El concepto del éxito comercial es bastante oscuro, bastante complejo y si atendemos a la historia incluso bastante injusto. Sí, bueno, también piensa que ahora, en los últimos, digamos, 10 años, de repente con el boom de los crowdfunding y todo, pues también uno puede hacérselo a su medida, ignorar totalmente canales comerciales, una editorial y requisitos obviamente que un editor te van a poner y hacerlo tú. O sea, y lo haces y lo sacas como tú quieras. Como persona que ha participado en varios crowdfunding, y no me refiero a aportar, sino a haber hecho ya varios, muchas veces me da la sensación, no por los que yo haga, sino en general, de que hay muchas personas que participan en los crowdfunding y luego no juegan al juego, o no tienen tiempo, tenían la ilusión pero finalmente acaban en la estantería. Entonces, muchas veces el concepto del éxito comercial no está necesariamente ligado ni a que el sistema sea bueno, ni a que el world building sea excelente, sino más bien a las maniobras de marketing. Entonces yo creo que uno se tiene que centrar, vamos, en este caso, en hacer lo que quiere hacer, lo que le gusta, lo que le convence, y luego ya si eso, ya meterse en esas tediosas maniobras de marketing, a ver si consigue el codiciado éxito comercial. Sí, bueno, sí, que eso es un punto importante. Si tú haces un juego de rol y te metes en la creación, tienes que adorar tu proyecto y pues muchas veces tienes que defenderlo a capa y espada hasta las últimas consecuencias. Y bueno, aquí por ejemplo, me imagino que el proyecto Espada Negra pues habrá tenido sus altos y sus bajos. Indudablemente. Y eso, y tienes que estar muy cohesionado con tu equipo para, oye, que esto tira para adelante y va. Bien, bueno, esto ya nos estamos desviando un poco del tema. Vuelvo un poco para que no se nos vaya mucho el tiempo. Ya editará el jefe luego. Sí. Bueno, un poco me sirve, antes de meterme un poco más en el tema, esta primera tertulia vamos a hablar del tema de creación de mundo. La segunda me gustaría tocar sistemas, un poco someramente porque es un tema difícil. Y la tercera, hay posibilidades de varias cosas, a lo mejor pues volver a tomar, dependiendo del interés de la gente, pues el tema de la creación de mundos, ampliar sistemas. Sí, porque yo creo que en lo que vamos a estar, más que hablar profundamente de la creación de mundos, lo vamos a introducir. Sí. Entonces, yo creo que cada uno de los detalles
pueden dar para una charla, una Sí, tertulia. sí, no sé realmente qué. podemos estar así un año ahí y cada fin de semana hacemos una tertulia, Sería- 52 ahí. Sería muy positivo. Estará muy bien. Pero bueno, otro de los temas también que se hablará, pues me gustaría pues contar con las editoriales que alguien participase, de hablar un poco lo que es el proceso de edición, un poco para que los conozcáis, qué es un crowdfunding, gente que ha hecho crowdfunding, pues qué dificultades encuentra, etcétera, etcétera. Hay una serie de temas allí, un amplio abanico que podemos extendernos hasta el infinito. Pero bien, vamos a empezar con la creación de mundos. El concepto world building, me gusta, es un tema anglosajón, creación de mundos. Es un proceso, digamos, una parte heredada de la creación de escritos de novelas, cuando pues bueno, por ejemplo, digamos, George R. Martin, Tolkien, digamos, gente representativa, Star Wars, bueno, pues todas esas novelas, todo ese proceso de creación del mundo, pues tiene una serie de pautas que siguen los escritores, cada cual tiene su estilo. Hay algunas escuelas, me imagino que en Estados Unidos, que además... Si me permites, has dicho algo muy interesante, ¿no? Al citar el término anglosajón, world building. Yo no soy experto en estas cuestiones así de idiomas, se me da bastante mal, pero yo entiendo que building tiene unas connotaciones un poco distintas a creación. Casi diría que se parece más a construcción. Sí, es contar ahí... Claro, entonces cuando uno habla de creación, parece que la creación es como ponerse frente a un cuadro y da igual en qué punto empiece el cuadro, que mientras acabe siendo el cuadro, pues estará bien. Pero la construcción ya nos empieza a hablar de que primero tiene que haber cimientos, después tiene que haber ladrillos, luego, bueno, unas columnas, toda la leche, y finalmente ya lo último que pondremos serán las paredes de pladur, que será lo que se verá. Sí, chapa y pintura... Claro, pintales, entonces... sí. Yo creo que el término más bien sería construcción, más que creación. Pues Y me parece trascendente porque ya nos mete en que más que ser el tipo que coge la brocha y pinta en el cuadro, más bien somos los arquitectos. Muy bien. Y creo que eso es importante. Está muy bien visto el tema de construcción, pues sí, porque aquí a fin de cuentas lo que también queremos es o sea, que la gente que va a empezar a crear, que cree con sentido, o sea, que tenga unos fundamentos básicos. Otra línea también de lo que es el world building, hay gente que lo está haciendo de un tiempo para acá como hobby, y por lo visto yo no soy muy seguidor de foros y demás, he visto alguno que otro, pero por lo visto hay foros donde la gente se pone a crear mundos por el simple placer de hacerlo, que eso está muy bien, con lo cual... Luego, evidentemente, dentro de eso, pues rolean en foro, que no es como el rol de mesa, ni mucho menos, es pura novelística, de hecho, casi acordada entre los jugadores. Sí. Y ahí hay mucha profundidad, porque realmente hacen construcción de su pequeño universo, o grande, depende de cada foro. Pero, o sea, estamos hablando de que se crea un foro para cada mundo, para cada rol, como dirían ellos. Y no sé, a mí me parece que de alguna forma han encontrado también una escuela, una serie de normas, porque se ha creado una especie de ecosistema y tiene, por decirlo así, sus propios detalles que lo hacen levemente diferente. Pero a mí me parece que también es eso que dices tú, que es por afición, porque evidentemente ahí no va a ganar dinero nadie, pero aún así tienen muchos jugadores y es muy interesante. Sí. Yo recuerdo jugar en foros de Vampiro la Mascarada hace 12 años. Claro, mucho tiempo, pero 12, 15 años. ahí estamos, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. En Vampiro la Mascarada se da la circunstancia de que parte del world building está hecho, porque ya partimos de unas normas claras, de que son vampiros, de que son los clanes que son, que si el Sábado. Pero luego, de cara a planear nuestra ciudad, pues ya ahí sí que hay manga para decir, oye, va a haber tales clanes tienen preponderancia, hay estos problemas, hay estas conspiraciones, ¿no? Y eso también es un pequeño paso de world building. Sí, sí, sí. No, y además me acuerdo, bueno, incluyéndome yo, como en ese entonces lo de los foros era novedoso, estamos hablando de eso hace 15 años, 12, sí, un montón de tiempo. ya peinamos canas ya. Alguno más incluso, ¿eh? Sí. O sea, yo tengo el recuerdo del 98, el 99... Sí, sí, sí. Y me acuerdo eso, que se escribía, la gente realmente se estiraba y escribía. Yo también escribía mis tochacos y un poco, pues, cada vez que hacías un turno, que era una cosa un poco abstracta,
me acuerdo que escribías y describías facetas de cómo era un club, de cómo era parte de la ciudad, etcétera, etcétera, que eso a fin de cuentas son pequeñas piezas que van conformando un panorama brutal. Claro, y ahora se habrá mejorado, supongo. Ahora normalmente lo que hacen es, antes de abrir el foro, las personas que se van a encargar de ello hacen el proceso básico de world building. Luego efectivamente habrá trocitos que no están detallados, como en cualquier world building, pero lo detallan hasta niveles muy variados. Hay algunos que poco, pero hay algunos que es horrible leerse la ambientación, o sea, simplemente es demasiado grande, como ocurre mucho. Quizás es un pequeño detalle que no íbamos a tocar, ¿no? Que es cómo no pasarse con el world building. Sí, sí, pero sí. Bueno, es un bueno, tema. que en eso, un poco, bueno, teniendo como referente nuestro mundo real, tenemos un world building cojonudo, una historia súper amplia que ocupa libros y libros y libros. Pero es un poco aburrida, ¿eh? Sí, hay partes que sí. Sí. Pero bueno, hay una cosa que ya tocaremos que es incidir a veces en los detalles, porque bueno, se comenta que si de repente en 2000 años de evolución de una cultura no han pasado muchísimas cosas, estamos hablando que 2000 años da para mucho, a lo mejor hay que incidir y hay que dar detalles, obviamente no metiéndonos en cosas tan aburridas. Claro, sí. Una cosa es cuánto construye uno y lo deja en su biblioteca, y otro cuánto mete en un libro de 300 páginas, ¿no? Claro, sí, no, yo, por ejemplo, me he leído el libro de campaña de Reinos Olvidados también he leído muchas las novelas, pero de Reinos de Hierro, que tiene un manual de campaña, hace ya años que salió, creo que ahora está un poco descatalogado, que tenía descripciones amplias, en algunas partes muy amplias, en otras partes muy pobres, como todo, y era a veces un poco como difícil de quedarse con todo ese contenido, era un ladrillo de contenido que había que estudiárselo a fondo. Pero bien, bueno, a veces es mejor que sobre que falte. Bien, world building, vamos a ir un poco a lo que es el tema en sí. World building es, bueno, por lo que estamos hablando, la construcción del mundo. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues nos sirve un poco para impregnar de la esencia del universo que estamos creando. Esto es un universo imaginario o nos estamos basando a lo mejor en algún referente, puede ser nuestro mundo real, podemos basarnos en mundos que ya se han creado, por ejemplo, alta fantasía del Señor de los Anillos, pues eso nos puede servir de referente para ciertas cosas, pero al fin y al cabo tú lo que vas a coger y vas a hacer tuyo va a determinar en gran medida cuál es la esencia y el leitmotiv, va a definir el tono del juego y va a estar influenciado pues tanto por el género como por los sucesos que van aconteciendo dentro del mundo. Y bueno, incluimos las razas, las lenguas, las culturas, bueno, hay muchísimos factores, muchísimos. Y bueno, todo esto viene también un poco a colación por lo que decíamos el pacto ficcional, es es un acuerdo tácito es un término de escritura de novela, es un acuerdo entre el que está escribiendo y el lector. Entonces, el lector cuando se mete dentro de una lectura, dentro de un mundo, empieza a entender dentro de un juego de rol cómo funciona el mundo, tiene que también decir, oye, lo que me vas a explicar, tú que has escrito todo este chorizo de contenido, lo que me vas a explicar me lo tengo que creer. De alguna manera tiene que tener consistencia y coherencia, se tiene que entender, obviamente, pero además de alguna manera me tiene que gustar, eso también es un factor importante, pues si obviamente a alguien que no le gusta el terror le pones a jugar los mitos de Cthulhu, te tira el libro a la cara. Bueno, eso, o una mesa que le guste la alta fantasía y alta magia con elfos, grifos y dragones, le pones una aquelarre, que es un juego a todas luces estupendo, y no le engancha. Bueno, pues es un pacto ficcional, ese pacto ficcional pues no funciona. A mí me ha pasado personalmente mucho de grupos a los que, por ejemplo, con Espada Negra, que no es por traerlo, o sea, yo creo que Espada Negra es la hostia, pero me ha pasado que hay grupos a los que no se lo haces tragar, que no te lo van a comprar, y no me refiero a comprar de dinero, sino ni gratis. Sí, no, la idea no vende la idea. Que no, porque yo qué sé, precisamente me ha pasado mucho, lo he observado con los adeptos de la alta fantasía, que quieren estar lanzando bolas de fuego ya y que todo sea brillante, increíblemente explosivo y muy pal,
y lo quieren ya y ya y ya, y no hay forma, ¿eh? Sí. Y entonces el pacto ficcional, que tiene mucho también del tono, también, Sí. nos dice que la forma en la que consumimos el ocio es distinta para cada persona y cada grupo. Entonces, pues poniendo extremos así muy, muy lejanos, hay personas que el pulp les apasiona, que es importante que en cualquier momento pueda ocurrir algo muy alocado, muy sorprendente, que todas las ideas tengan cabida, que suene prácticamente la música de Piratas del Caribe cada vez que haces algo, y otras a las que les revienta, que les jode totalmente la visión de la escena y se rompe el pacto ficcional. Entonces, eso cada mesa tiene sus leyes y cada juego responde un poco a unos bien y a unas leyes bien y a otras no. Sí. Es muy importante saber qué tipo de pacto ficcional va a favorecer ya desde el propio world building. Sí. No, incluso yo recuerdo cuando en mi mesa habitual, cuando jugaba hace años, haciendo Vampiro Edad Oscura, que todo el mundo estaba encantado, vampiros, Edad Media, bueno, pues obviamente es el ambiente que ellos tenían mentalizado que era el correcto para vampiros, ¿no? Y en cambio habían jugado anteriormente con otro director de juego a Vampiro la Mascarada y había sido una experiencia muy mala, no les había gustado, bueno, por lo que fuera. Y cayó en mis manos el Vampiro la Mascarada, lo leí, me encantó el juego, o sea, me gustó su historia, me gustó cómo estaba ambientado y de qué iba, y me costó horror y ayuda a insistirles de no, tal y todo, no, eso es una mierda, porque los vampiros tienen que estar en la Edad Media. Esto ya no estamos entrando ni siquiera en el concepto del pacto ficcional, creo que estamos entrando en los prejuicios. Y los prejuicios también, claro, es importante, por eso decía que la experiencia, si el director de juego da una mala experiencia de juego, pues obviamente... Sí, pero muchas veces los prejuicios pueden incluso joder mucho el world building, porque tú llegas al grupo de testeo, a internet, a lo que sea, con un world building muy afinado, una historia muy buena, pero entra de la forma incorrecta, ha llamado la atención por un hecho y se crea un prejuicio. Por ejemplo, por decir algo y por inventarme algo, me lo invento aquí mismo, ¿vale? Escribimos todo un world building que se basa en los vampiros, pero no en los vampiros de los vampiros que están, sino no, es que se extinguieron y desde entonces pues la historia es que quedan guardados unas muestras de sangre y con esas muestras pues ocurren tales cosas, ¿no? Y ya te llegan los usuarios y como has dicho vampiro en la primera línea, ya no leen la segunda. Dicen, este es otro juego de vampiros y a mí no me van los juegos de vampiros. Pero curiosamente en el juego no había ningún vampiro, ¿no? Pero entonces hay que tener muchísimo cuidado con los prejuicios, la verdad. Pero bueno, creo que eso también es parte de cómo se enseña el juego. Sí, también como, bueno, interviene el marketing, también pues hablar del juego y... Sí, pero aquí estamos hablando del marketing a muy pequeño nivel, ¿no? Porque estás hablando de llevar a tus colegas el juego y que te lo escupieran en la cara, ¿no? Sí, directamente. Entonces los prejuicios son complejos. Yo creo que no hay que tenerlos en cuenta. De cara a cuando uno crea, si uno quiere crear algo, debería seguirlo. Pero es duro, ¿eh? Es duro los prejuicios que te puedes encontrar. Yo al final el Vampiro la Mascarada lo conseguí arbitrar y de hecho llegó a gustar y jugamos más que a de Oscura, así que bueno, por quitarme... Entonces se demuestra que era una cuestión de prejuicios. Sí, que lo habían jugado, no lo había gustado la primera vez, pero hay que insistir y hay que ser un poco pesado. Sí. Muy bien, bueno, vamos un poco a lo que es la construcción en grandes términos. Hay una regla muy básica que es siempre empezar de lo más general a lo más particular, es decir, tú empiezas creando tu mundo, no empiezas con los personajes, eso se puede dar el caso, pero bueno, tendrías que tener una mezcla entre suerte y ser un genio y que se te dé muy bien y oye, que todo vaya bien hilado. No sé si tienes algo que opinar sobre eso. Voy a dejar que acabes la argumentación y doy yo la mía, si te parece bien. Bien, entonces más fácil siempre es partir, bueno, más fácil y a lo mejor también tienes más las coherencias, partir de lo más grande, desde cómo es el mundo, cómo es bueno, estamos hablando desde mapas, geografía, partiendo de cómo son sus religiones, sus deidades, cuántas razas existen, por qué existen esas razas, etcétera, etcétera. Entonces vamos acotando poco a poco, bueno, hay una serie de puntos, hay muchos puntos, voy a simplemente nombrarlos, mapas, geografía, razas, lenguajes, culturas, gobierno,
personalidades importantes, eventos, cronología, flora y fauna, ecología general, religión, deidades, tecnología, ciencia y normas sociales. Esto por decir unos pocos, y hay muchos más. Sí. Son muchísimos aspectos que... Fíjate que... Sí, yo creo que, por ejemplo, te has dejado, para mí, uno más importante que la mayoría de todos esos, la economía. La economía, claro. Para mí, la experiencia me viene a demostrar que nos regimos más por la economía que por ningún otro concepto. Fingimos que no, fingimos que a lo mejor la religión es importante, pero si al religioso en cuestión lo deja sin pelas, está protestando ya de, oye, ¿qué pasa con mi subvención?, ¿no? Entonces, yo creo que quizás se puede explorar desde otro punto de vista, que es lo que yo quería decir. Yo creo que si le preguntas a un diseñador qué es lo importante del mundo, te dirá que es su imagen. Si le preguntas a un economista, te dirá que es su economía. Si le preguntas qué es a un arquitecto, te dirá que son sus construcciones. Y si le preguntas a un filólogo, te dirá que la inteligencia se configura en función al lenguaje. ¿Quién tiene razón? Todos. Pues seguramente todos. Sí. Entonces la cuestión es cómo llegar a dar una definición total entrando por algún punto. No tiene por qué ser... O sea, puede ser cualquiera. Pero, por ejemplo, esto nos va a llevar, desde mi punto de vista, a que tengamos alguna rareza. Y eso es bueno. Las rarezas dan identidad. Entonces, si por ejemplo nosotros hemos partido, por ejemplo, de la economía, este es un mundo que se basa en que no hay dinero, sino en que comparten los bienes y hay unas leyes de cómo se pueden compartir. Por ejemplo, me lo acabo de inventar en este preciso instante. Y de ahí vamos construyendo. Sí. Entonces podemos partir de ahí. O podemos partir de que es un mundo en el que se comunican por telepatía y entonces debido a esa comunicación que tienen, todo el mundo puede ver lo que piensan los demás, así que no existen los secretos. Y de ahí tendríamos que llegar a una economía. De la economía también tendríamos que llegar a un lenguaje, pero partamos de donde partamos, tendremos que llegar a algo. Y no sé, por ejemplo, podemos tener el caso, ¿no?, de... Aquí me pueden corregir si me equivoco, pero yo creo que el mundo del Señor de los Anillos tiene mucho world building basado en el lenguaje. Sí, de hecho, bueno, creo el élfico... Claro, pero que el enano no le dio tanto interés, pero... Claro, quiero decir que los conocimientos de filología de Tolkien pues debían ser muy grandes, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues también me he movido con filólogos y creo que construyen, tienen una técnica de world building basada en la filología, diferente a la que pueda tener un programador, por decir cualquier otra cosa. Sí, son cositas que... no sé si has visto la peli de La Llegada, Arrival. Sí, es una también muy basada en el lenguaje, no quiero hacer spoilers, entonces no voy a dar mi opinión. Pero está la novela, o sea, el relato, un relato cortito, muy rápido, pues un poco habla de ese tema, de, ¿no?, de cómo configura nuestra mente el lenguaje. Sí, y son detallitos. Es que también cuando uno hace una construcción de un mundo, de una raza o de una ciudad, lo que sea, el secreto yo creo que está en gran medida en los pequeños detalles, no yendo al absurdo extremo, pero... Claro, pero yo es que creo que partimos de un hecho general que es común a casi todo y de ahí construimos detalles. Y yo creo que una de las lacras del world building es no romper ese principio general. Yo creo que el principio general es de hecho la construcción basada en Dungeons and Dragons. Es que vivimos en un mundo de rol que tiene muy poquito tiempo, que no tiene 50 años y que parte de que Dungeons and Dragons ha sido un referente de cómo crear el mundo. Porque en sí mismo los manuales de Advanced Dungeons and Dragons ya nos decían, antes de Advanced, sí, que ellos sentaban, oye, elige las razas, elige las religiones, elige... Y es un orden que casi se parece un poco al de la guía que has dado, pero que yo creo que se debe romper para dar lugar a cosas pues, como La Llegada. Uno puede ser muy crítico con algunos aspectos, yo lo soy, pero no cabe duda de que basándose en eso dieron con algo original, creo yo. Sí, el relato. Y un relato creo que era de los años 60. Sí, es que... una cosa ya que... Ya, pero es que en aquella época yo creo que había menos prejuicios de cara a crear. Por ejemplo, me acaba de venir a la mente un relato, el de no tengo boca pero debo gritar. Sí, no sé si lo conoces. No lo he leído. Pues es un mundo en el cual la humanidad está extinguida y una inteligencia artificial
mantiene vivos a 6 o 7 personas únicamente, o es lo que se supone, y los tiene torturados completamente para siguiendo algo que él no comparte. Ese es un relato muy corto, se empieza así. Y estas personas lo que quieren es suicidarse realmente, ¿vale? Y no hay forma de conseguirlo. Ahí tenemos otro caso de relato escrito es que no sé de cuándo es, yo creo que de los 70, que es tremenda. Hoy en día sigue siendo tremendamente rompedor, pero son ramas de la literatura que no se avanza mucho en ellas y se tiende a la centralizada del pulp comercial. Sí. Entonces, en nuestro world building podemos orientarnos a una idea nueva, una idea más o menos rompedora, o centrarnos en lo más clásico. Sí. Bueno, y después una cosa que siempre dicen, que todo está inventado, y realmente innovar es complicado. O sea, es complicado principalmente porque tú puedes decir, voy a hablar de un relato, por ejemplo, le pasa mucho a los escritores que siempre tienen la intención de super innovar y romper el paradigma, ¿no? Pues todo, a todos nos ha pasado ahora con todas las películas, sobre todo, que estamos viendo los grandes éxitos, que súper rompedor, no sé qué, eso se escribió hace 50 años, y relatos de... Claro, pero diría que en esto de la creatividad tendemos a perder un poco el foco, porque cuando se mira en la antigüedad, decimos, oye, qué buena fue la época de Beethoven para la música. Qué grande Homero, que escribió la Ilíada, ¿no? Sí. Pero lo vemos desde lejos. Entonces, visto desde lejos, coger una obra de este siglo, otra de este y otra de este otro, nos da la sensación de que en el presente siglo no se puede hacer nada. Pero yo creo que es el tener la cabeza metida en el bosque. Yo creo que dentro de 100, 200 años, si es que sigue existiendo la humanidad, mirarán atrás y a las obras que han destacado en el siglo XXI dirán, oye, qué grande. O a lo mejor no hubo ninguna y en el XXII luego hubo una explosión. Sí. Pero yo creo que se puede innovar. Creo que está ahí la posibilidad, en tanto no que queramos, sino que nos atrevamos a entrar en conceptos diferentes. Si hacemos un world building clásico, pues lo que nos vamos a encontrar es que hemos hecho otro mundo más que no puede destacar más que comercialmente. Sí. A mí me está pasando ahora mucho tenemos una época doradísima, o sea, yo creo que en los 90 no tuvimos este boom de creatividad y de todos los productos que hay tanto comercialmente como de manera gratuita, online, o sea, es imposible de abarcarlo todo. Claro, pero ahora lo que tenemos hay mucho de todo, o sea, hay mucho de lo mismo. Es un boom de cantidad. Sí. En la cuestión del impacto social está por determinar, eso nunca lo podemos saber estando ahí. En un par de añitos a lo mejor se puede ver algo. No, eso es algo que se tiene que ver con el paso de 50 años, a lo mejor pues de viejo lo miras y dices, fíjate lo que ha pasado. Pero vamos, hay que recordar que la mayor parte de autores de literatura de la historia se mueren sin saber si su obra fue exitosa o no exitosa. Lo normal es que ocurra después de la muerte del sujeto. Los casos, la Rowling y demás son excepciones. Sí, ahora que también tenemos la maquinaria de marketing tan afilada que, claro, resultado inmediato. Ahora la dificultad es lograr precisamente no que una obra se publique, sino que se mantenga. Que un año después se siga recordando su nombre. Sí. Eso es difícil. Publicar hoy en día, hacer un crowdfunding y que apoyen unos cientos de personas y que económicamente sea factible, o publicar en editorial, no es imposible. No. Lo difícil es que perdure. Sí, hombre, tenemos casos que no ha sido necesario tantísimo tiempo, pero ahora salió el 20 aniversario de Vampiro, va a salir una nueva edición años después, que todo el mundo pensaba que Vampiro había tenido su momento dorado hasta el 2000. Sí, pero son decenios lo que ha tenido que pasar, no 2 años, son pero decenios. En estos últimos 20 años, desde la primera edición, se ha seguido jugando, o sea, el Vampiro... Hay muchos detractores, obviamente, que dicen, no, pero el sistema es narrativo, bla, 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 lo que sea. O sea, te puede gustar o no gustar. Y muchos que te dicen que no es narrativo. Claro. A ver, puede haber críticas de todo tipo, pero realmente el juego ha seguido teniendo su tirón y cambió, de hecho, mucho, o sea, para mi gusto. Yo también es que pasé de Merc a RuneQuest. Nos estamos metiendo en la historia de los juegos de rol, ¿eh? Sí, pero bueno, todo también tiene que ver para... Yo creo, a ver, hay un factor importante cuando uno hace un world building o se va a crear cualquier cosa, que es conocer la historia.
pues también muchas veces preguntan, no, que quiero hacer un juego de rol y lo quiero hacer de esto, ¿qué hago primero? Lo primero es conocer la historia de los juegos de rol que se han sacado y qué influencias ha tenido. Yo creo que Vampiro pues tuvo su boom, que tuvo quizás demasiado, pero cambió la manera de jugar de mi grupo y de mi mesa, pues, y mía. Y de pensar también cómo era un juego de rol, pues también cambió mucho y fue muy determinante, que después ha ido evolucionando otras cosas y hemos ido creciendo en cosas más narrativas, más indie, como Fate, por ejemplo, o sí, sistemas así más ligeros, pero que son importantes, o sea, es decir, juegos de rol de Undead, o sea, desde que salió en el 73, ¿no? Creo que fue, o 76. Es que depende a quién le preguntes por las versiones previas y toda la leche. Sí, o sea, eso es una locura. Pero bueno, que ha sido una evolución y pues bueno, claro, cada cosa tiene su punto. El problema de saber mucho de historia es tener demasiados prejuicios. Creo que hay casos, antes hemos estado hablando por aquí de alguno, de personas que han cogido sin conocer demasiado el mundo del rol y se han lanzado, incluso pues han tenido experiencias positivas. Yo es que soy una persona extremadamente insegura, entonces no sé si lo positivo es saber mucho de historia, saber poco o no saber nada. La verdad es que yo mantengo la duda razonable. Sí, no, a veces sí, te quedas inactivo porque es como, hay un bloqueo, es como el bloqueo del escritor, ¿no? Tengo tantas cosas que sé que no sé por dónde empezar. Sí, puede pasar, totalmente. Y seguro que pasa muchísimo. Yo algunas cosas pequeñitas he hecho de juego y lo he hecho muy light, pero porque no me atrevo a meterme de lleno a decir, bueno, voy a crear un mundo, me parece como un rollo megalómano ahí, ¿no? Pero algún día lo intentaré. Quizá a lo mejor hay que desmitificarlo un poco, Sí. porque nos basamos en el pensamiento de que en el momento en el que arranquemos ya tiene que ser todo totalmente definido y quizá se pueden dejar campos abiertos en tanto que entendamos por dónde van. Es decir, que sepamos cuál es la tónica, porque si no, efectivamente vamos a acabar escribiendo una enciclopedia para finalmente, cuando tengamos así una enciclopedia, comprimirlo en algo así. Sí. Entonces hay que, no sé, yo creo que también hay que saber cuándo parar. Sí. Bueno, o cómo hacerlo por fascículos, digamos, D&D, por ejemplo, tiene, bueno, y Vampiros, las líneas de mundo narrativo, hemos visto que han sacado durante años, han sacado suplementos para ir creciendo poco a poco y dando detalles. ¿Qué pasa? Que al final llega a ser tantísima información que dices, vale, voy a una sesión, me llevo una maleta llena de libros para... Sí, saber condensar es una característica positiva en este aspecto, yo creo. Sí, condensar, eso, decir lo suficiente para que, sobre todo... Ser conciso. Sí, no, y sobre todo que dejar clara cuál es la esencia del juego, cuál es el tono, para que cuando el director de juego, que obviamente no es el creador, se pone con el juego y que dice, quiero crear una historia. Vale, tengo suficiente información para entender no todos los detalles, porque no me hace falta todos los detalles, pero conozco también la esencia del juego en sí, que a partir de ello puedo crear y va a tener sentido y va a tener coherencia interna con todo el resto de la historia y del mundo. Yo creo que eso es un poco a lo que tenemos que llegar. Sí, el asunto de la coherencia es al final lo fundamental, que todo lleve al mismo hecho, a la misma unión de hechos. Si logramos que nuestras ilustraciones sean coherentes con lo que estamos narrando, con la redacción de lo que hemos escrito para transmitirlo, con el orden de lectura, todo es una ingente cantidad de detalles, no tanto en la construcción, sino en cómo lo enseñamos. Y si conseguimos que todo eso lleve a que se entienda el mundo, entonces el proceso irá bien. Vamos a pasar ahí. Vamos a seguir el guión, porque aquí no podemos pegar la vida hablando de esto divertido. Bueno, aquí hay un caso que a mí me gusta, me parece un salto interesante en cómo se desarrolla esto del world building. Tenemos por un lado la gente que agarra su juego, dice, oye, este es mi juego, yo me lo como y lo hago todo yo. Bien, bueno, el equipo creativo Espada Negra, no es lo que seréis varios, ¿no? Que habría estado RQR ahí. Sí, somos los más independientes en términos de que no nos apoya nadie de la industria. Entonces, tener independencia hace que puedes sacar las cosas como quieres. En cuanto tienes dependencia de diversos elementos, ya no tienes toda la libertad. Claro. Entonces... Sí, sobre todo, pues bueno, temas de políticamente correcto, incorrecto. Bueno, pues al poner juegos, no sé, se han visto mucho, ¿cómo se dice? Momentos flame ahí, la gente
dice, no, este juego habla sobre esto, va, y hay un juicio mediático brutal que bueno, pueden turbiar, ¿no? Tú tienes una historia conjunta y de repente metes una cosa que digamos que comercialmente y socialmente puede ser un poco atrevido y de repente tienes un juicio mediático que tu juego lo hunden hasta el fondo de bueno, de donde sea. Sí, hay un pensamiento que es que lo importante es la fama, da igual buena o mala. Eso es falso. Sí, no. Pues una mala fama en un momento a lo mejor muy vulnerable del proyecto, Sí. El proyecto no arranca. O cuesta un esfuerzo ingente después restaurar dicha fama. Claro, es una movida. No vamos a meter en temas concretos, que aquí no sé si hay jugadores y veteranos dentro del mundillo que conozcan el sector, que ha habido pues casos sonados, muy sonados. Pero bueno, sigamos. Hay un poco volviendo a lo que quería, tenemos los que hacen el trabajo tal cual y después hay gente que no le gusta, sistema Fate. Bueno, creo que no fue el primero, creo que hay otro sistema anterior en Estados Unidos, no sé si fue Burning Wheels, no estoy seguro, que crea el world building o digamos la temática de la partida se hace colaborativamente con los jugadores. Es divertido y interesante, yo lo he probado alguna vez, que se hace por medio de preguntas. Entonces empieza la mesa, tú te sientas en tu mesa y entonces ahí lo que hablamos antes del pacto ficcional se establece. Entonces todos los de la mesa quieren jugar sobre fantasía fantasía medieval con alta magia. Vale, todos están de acuerdo, eso es un punto. De repente uno dice, y quiero que haya unicornios multicolores. Oye, pues se meten los unicornios multicolores. Si hay quórum, ¿no? Y se llega a eso. Y las razas, pues hay elfos, los enanos están extintos, por decir algo, y tal. Bueno, pues a base de hacer esa serie de preguntas, pues se va montando un mundo más o menos liviano, pero funcional a la hora de jugar. Tú te sientas, juegas y juegas tu historia y ahí ya tienes algo por lo que partir y que todo el mundo está un poco a gusto con toda esa historia. Es interesante, no sé si gente que haya jugado mucho tiempo a Fate, pues eso es sostenible a largo plazo para campañas, eso ya es harina de otro costal, pero me resulta curioso y bueno, lo nombro y lo menciono. Hay otros juegos que también lo hacen, creo. Hitos creo que también pasa algo parecido, pero tiene una línea más de establezco un mundo y te lo dejo servido. Eso por decisión editorial. No soy muy seguidor de estas mecánicas, la verdad. Vale, muy indie, eso ya es juego indie. Bueno, yo es que, o sea, yo lo suelo llamar más experimental que indie, porque al final indie es un término así muy viciado, ¿no? Ya, sí. Una cosa es ser independiente de la industria, que es de donde viene, y otra que el juego tenga mecánicas así narrativas o como también se les quiera llamar, en fin, me estoy enrollando. Sí. No, bueno, eso ya hablaremos de sistemas en otro. Sí. Queremos contar contigo también de nuevo. Y bueno, el tema al nivel de detalle, un poco lo que estamos diciendo, esto es un apunte que hago yo. Realmente cuando tú haces ciertos niveles de detalle, por ejemplo, cuando creas una ciudad, creas un personaje destacado o creas un evento, es importante a lo mejor de cara no tanto a crear el mundo en su conjunto, sí a nivel ¿cómo se diría? De embellecer o de completar, hacer más redondo lo que es una construcción, chapa y pintura, digamos, ¿no? De una ciudad, es meterte en los 5 sentidos. O sea, una ciudad pues puede tener un olor característico, un ruido determinante, una fauna a lo mejor, pues hay una serie de gremlins recorriendo la ciudad, está infestado de ratas. Todos esos pequeños detalles que obviamente no podemos meternos tan profundamente porque lo que decíamos, vamos de lo general a lo particular, pues también hay que llegar a un límite de decir, oye, lo particular es hasta ciertos detalles de la sociedad, ¿vale? Todo lo demás pues son cosas que el director de juego le da sabor en su partida y se le puede dar idea, incluso bueno, aquí no para hacer promoción, en serio, Espada Negra pues ha sacado una novela y me imagino una serie de relatos, eso. ¿Y qué pasa? Que por medio de la novelización, crear relatos, hacer posts, recuerdo por ejemplo un blog que se llama Relatos desde un campamento mercenario, creo que se llama. Lo tengo por ahí, lo leo de vez en cuando, son pequeños relatos
que son muy interesantes y completan mucho, te dan mucha información sensitiva, ¿no? Porque a fin de cuentas un relato te permite todo eso. Y todo eso a fin de cuentas lo vas a transmitir a tu mesa y tu mundo pues de alguna manera también tiene que ayudar a que eso canalice y envuelva todo eso, ¿no? Claro, pero tiene que ser accesible, porque si para comprender un mundo hay que leer 40 novelas, claro, lo que nos vamos a encontrar es que nadie las lee, o que uno las lee, se vuelve un experto y crea una segregación con respecto al resto de jugadores que no son expertos. Y eso no tiene por qué ser en absoluto bueno. Es mejor tener una cantidad comedida de material conciso, interesante y accesible que tener mucho material disgregado, incoherente y poco accesible, por poner extremos. sí. A mí se me ocurre, por ejemplo, el universo de Warhammer 40.000, a mí me gusta mucho para varias cosas, pero que es muy difícil encontrar una persona que simplemente lo haya leído todo. Porque o haya leído un poco. Yo, por ejemplo, siempre he tenido la intención de comprarme alguno de los libros, digo, ¿por cuál empiezo? Es inmenso. Es tan ingente, pues eso, que yo creo que no se puede. Es tan ingente que los propios autores muchas veces no han leído lo de otros autores del propio universo, autores oficiales. Sí. Entonces, es un caso de world building que se va autoapañando, poniendo grapas sobre el propio mundo y reemplazando el conocimiento anterior. Es un caso extremo de world building, pues, que según esta tónica que tú citas, creo que estaría mal hecho. Porque, pues eso, empezó de una forma y 5 años después te dicen, oye, esto que era así ya no es así, ahora es asá. Eso parece como que esa grapa como que no es válida, ¿no? Dentro de un world building. Es que también hay decisiones, la editorial escogen autores, eso pasa en todo, desde las novelas de mundo. Bueno, por ejemplo, tú dices Warhammer, que no la conozco, pero yo sí he leído de Reinos Olvidados, hay 800.000 libros. Otra que se lleva la contraria. Claro, entonces, no, pero por ejemplo ahí no se pisan tanto porque la línea de Drizzt Do'Urden, por ejemplo, de Rea Salvatore, ¿no? Pues, él escribe su pedrada, él hace sus historias y las desarrolla por su lado en una región. Otro escribe de otro personaje en otra región. Pero entonces, en vez de tener solapaciones, lo que tienes es que el mundo está disgregado. Tenemos lo contrario. Es muy rico. O sea, yo lo veo como muy rico porque te está hablando de muchas regiones en distintos momentos históricos. El caso de Forgotten Realms se le suele considerar un world building negativo. No digo que yo lo haga necesariamente, porque tiene demasiado. A esto se le suele llamar pastiche. Sí. Y es que tiene tantos elementos disgregados que al final lo tiene todo y no tiene identidad. Ya. Entonces es un caso muy concreto de... Otro es Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy es el pastiche por excelencia. Ellos cogieron y lo metieron todo. Sí. Todo lo que tenían. Enanos, orcos, lagartos, caóticos, lo que fuera, si podían vender miniaturas tenía cabida. Claro. Entonces este género de los pastiches absolutos es un camino que además no se debe recorrer, más que nada porque ya está hecho. Sí. Entonces si uno hace un pastiche con todo, ya tiene que competir, ya la gente tiene que elegir o Forgotten Realms o lo que hagas. Así que creo que es un mal camino. Sí, ahí, bueno, ya que hablamos de lo malo, también hablamos de, bueno, world building. Estamos hablando, por ejemplo, Tolkien hizo, y bueno, hay partes que ha escrito o ha cogido las notas y las ha reescrito su hijo, que hay gente que lo odia y... El Silmarillion en general. Sí, no, pero todo eso, digamos que, bueno, ya el Señor de los Anillos, además de meterte un montón de información con el Hobbit y el Silmarillion, pues son relatos sueltos que te van aportando, pero pues han salido los herederos de... Sí, salió hace más pocos años. Bueno, hay libros que ha ido sacando que su hijo encontró las notas y dijo... Sí, bueno, pero esto es uno de esos encuentros casuales, sí. ¿No? Se me acaba el dinero, me he encontrado un relato oculto ahí bajo la silla, se lo encargué a ese. Y lo han sacado, no, pero bueno, que hay gente que lo odia y hay gente que dice que, bueno, que añade profundidad. Otro de los world building que yo creo más adorados por la mayoría es Lovecraft, todo lo que son los mitos, porque literalmente Lovecraft escribió todos sus relatos y ahora pues se van escribiendo pastiches. Claro, pero tienen mayor o menor éxito, pero en general yo creo que tienen buena acogida porque la gente... Claro, pero estamos hablando de que los mitos de Lovecraft ya parten de algo conocido. Uno al hacer su world building puede coger el mundo real. Puede decir, partimos del mundo real en los años 20 o en los años 40 o ahora mismo. Entonces ya tiene
o un world building muy bien hecho y muy amplio. Tiene toda la Wikipedia Claro, sí, para llenarlo. Entonces de ahí coge y mete sus n cambios. Es lo que hicimos en Frágil. Sí. Y de ahí puedes coger y en vez de tener que hacer una enciclopedia, hacer un pequeño tratado muy pequeñito. Esto es el mundo real con estos cambios. Y ya funciona. Claro. Y esto es, claro, es el caso de Lovecraft. Por hablar de alguien coetáneo, tenemos el mundo de Conan. También es otro bastante apreciado y bastante respetado. Curiosamente más por los cómics y por las películas que por los propios relatos de Robert Howard. Es un caso que yo creo que es muy extremo por varios motivos. Pues uno, el propio interés, que tiene su propia identidad, que pertenece a esta época, que marcó una tónica que no sé, que es la misma, la de la espada y brujería más clásica, que Robert Howard murió sin ni siquiera saber si aquello iba a tener el más mínimo éxito. No, tuvo éxito comercial, pero porque también era como escritor full. Después de su muerte. No, esto cuando tuvo el boom, pero él vendía, o sea, en su trabajo también como escritor, él vendía al peso su obra y ganaba dinero con eso. Y decía, pues Conan vende, pues escribo más. Además, pero he visto ahí por ahí una historia que dice que él se sentó, todos los relatos de Conan, o la mayor parte, se sentó un mes, o sea, estaba ahí metido, se metió a escribir y escribió todo de Conan a saco, para vender. O sea, él tenía la mentalidad de decir, esto yo sé que va a vender, y después, bueno, tuvo sus movimientos. Es que yo estoy en un club de lectura de género público y tal, y estas historietas, estas anécdotas nos lo cuentan. Y es muy curioso, ¿verdad? Porque dice, no habían pastiches en esa época con Robert Howard, creo que algunos de sus coetáneos, porque incluso el propio Lovecraft, o sea, eran amigos, se conocían y se... De correspondencia, creo. De correspondencia. No, y se conocían, incluso hay relatos, bueno, esto ya nos estamos viendo un poco del tema, pero bueno, una anécdota divertida. Hay relatos de Conan que toca los mitos de Cthulhu, porque aparece, creo que eran Nyarlathotep, alguno de estos, y en relatos de Lovecraft, en un relato, no sé si fue por una publicación, metió cosas hablando del mundo de Conan, de los hiperboreos y todo esto. Es como una cosa graciosa porque se lo tomaban muy en serio sus obras, obviamente su trabajo, pero entre ellos, como había ese punto de cachondeo y de vacile, pues ahí se hacían su guiño. Incluso creo que hubo un punto en que en una obra Lovecraft mata a Robert Howard. O sea, es un personaje, Robert Howard, no con el mismo nombre, pero esa persona muere en su relato y el otro hizo lo mismo. Pero bueno, esto es como eso, world building a fin de cuentas, pero bueno, que después tiene su... Sí, pero siendo dos muy cercanos, son world building que tienen aproximaciones diferentes. Sí, porque uno parte más del mundo real y otro más de la fantasía, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí están, y eso, sus obras tienen, volvemos al tema prometido. El tema que tiene mucha consistencia, sobre todo porque lo que decimos, el mundo de Conan tiene consistencia de arriba a abajo y tiene muchísimos relatos que van completando todo ese mundo. Y por ejemplo un botón, tenemos el juego de Conan que salió hace unos años, que sacaron un montón de contenido y todavía se sigue jugando. Son obras con licencia libre, debido a que pues, han pasado ya 70 años del fallecimiento de sus autores y son anteriores a cuando se remodeló para que Walt Disney conservara los derechos de Mickey Mouse. Entonces, en realidad se puede publicar un juego de rol de Conan o de los mitos Sí, ahora salió de los mitos, tenemos mitos hasta en la sopa, que han salido libros claro. Y de todo, que amplían mucho y hay mucho de todo, hay muchas cosas buenas y cosas malas. Es uno de los motivos, pues es la cuestión de licencias, que hoy en teoría no lo tenemos que tocar, pero que es un tema muy interesante. Sí, eso ya para una quinta tertulia, vamos a ver si... Muy bien. Bien, y bueno, ya como última recomendación cuando haces world building es investigar. Muchísimo, o sea, siempre preguntan, ¿por dónde empiezo para crear el mundo? Pues agarras una enciclopedia, copias copiar no está mal, bueno, corrijo, que eso queda un poco feo. Tomar referentes de otras obras y del mundo real no está mal, porque ahí tenemos George R. Martin, su afamada Juego de Tronos, bueno, lo que es Canción de Hielo y Fuego, está muy basado en las guerras de los Rosacruces, sajones y, o sea, lo que son las invasiones sajonas a lo que era Inglaterra, etcétera, etcétera. O sea, ahí hizo una mezcla de varios conceptos que existieron en nuestro mundo, o sea, es nuestra historia,
y él lo que hizo fue pues remodelarlo, adornarlo y ahí está. O sea, funciona bien, le ha dado sus detallitos. Hay gente que le parece pues un gran fraude, hay gente que le encanta, pero oye, ahí lo están vendiendo bien y tiene coherencia, mete dragones, mete muchas cosas. Entonces yo recomiendo que si tú quieres hablar de un tema de, por ejemplo, si vas a hacer un universo de ciencia ficción, lee mucho de ciencia ficción. Si tienes la cabeza para hacerlo, pues también lee sobre, pues si vas a meter cosas de space opera profunda o cosas muy de ciencia ficción dura, lee de física, de química, etcétera, etcétera. O sea, infórmate y amuéblate bien la cabeza, porque todo eso lo vas a transmitir. Hay cosas más livianas. Si tú haces un juego de fantasía urbana, pues obviamente pues el mundo real es el mundo real. O sea, tenemos nuestras... Pero incluso aún así tenemos muchas obras de las que aprender. Sí, Incluso, bueno, sí, claro, muchísimo. Yo creo que no en este asunto, sino en todo en la vida, pues hay que tener el mayor conocimiento posible, que nos va a hacer tomar decisiones sabias, Claro. en todo, en absolutamente todo. Y yo creo que hay que conocer pues siempre la ciencia, la cultura y el arte en la medida de nuestras posibilidades. Para el world building va a ser muy importante. Por poner un ejemplo que me parece que se deja muy descuidado en mucho world building, es el arte que tiene el mundo en cuestión. Muchas veces ni se habla, pero sin embargo en todas las culturas que conocemos tienen su forma de arte y son diferentes. No es lo mismo para nada el arte oriental al arte europeo o incluso dentro del europeo a las distintas épocas, cómo es la música, cómo es la pintura, qué influencia ha tenido la religión, ¿no? El arte es algo... Sí, que se suele olvidar porque no es algo... no es para meter hostias, es lo típico. El bardo siempre es un cantamañanas que está con una lira, ¿no? Pues... Es muy pobre, en mi punto de vista. Pobre. Hay un juego que... Pero mira, yo te voy a preguntar, seguro que si piensas en El Señor de los Anillos, ya te viene a la mente toda la poesía, Claro. toda la música que estaba ahí creada. Entonces tendemos a pensar que es un arte que tiene mucha transmisión oral, que está muy basado en eso, en esa mentalidad, y eso ya nos va dibujando algo, ¿no? Sí, incluso, bueno, el propio Silmarillion comienza con que la creación del mundo fue con el canto de los dioses, ¿no? De los Valar. Pero sin embargo, La música está inmersa, e incluso los elfos están siempre muy relacionados con la estética y la belleza de todo. Yo, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero por poner otro ejemplo, pensamos en Canción de Hielo y Fuego. ¿Cómo es el arte de ese mundo? Ya no me lo imagino de una forma tan sensible. Uno ya piensa, bueno, debe ser el arte medieval por defecto. Sí, bueno, pero las novelas sí, o sea, cuenta no profundiza tanto, Yo solo, pero te cuenta cómo solo he leído las novelas, sí. No he visto la serie, y no tengo un recuerdo... No, te cuenta, por ejemplo, que el trono, pues como el trono de hierro, como la sala de hierro, el tema de las vidrieras. Bueno, te da una serie de indicaciones, no profundiza mucho, pero cuando te describe el templo, o sea, el principal, el septón supremo, no, lo que es el templo, te describe cómo son las vidrieras, como un edificio muy ominoso. Claro, pero yo diría que estamos entrando, que eso es más la arquitectura. Sí, bueno, aparte del arte, ¿no? Sí, a ver, todo es como, incluso te hablan de cómo son la música, las canciones populares, ¿no? Las típicas canciones. Sí, no, te lo cuenta, pero no es verdad que no lo profundiza. Después la serie, curiosamente, pues el tema, hacen una canción que repiten continuamente, que ahora no me acuerdo cómo se llama. E hicieron la canción directamente como si lo hubieran tocado en una taberna. Y bueno, pues va añadiendo los pequeños detalles, es lo que digo. Entonces eso, investigar, y obviamente si vas a ambientar tu mundo en una época medieval o baja edad media, porque no es lo mismo la baja edad media con la época pre-renacimiento o época gótica, o sea, son cosas completamente distintas. Te puedes coger una enciclopedia y empezar a leer. ¿Cómo es la baja edad media? Pues cómo es su arquitectura, cómo es su tecnología, todo, o sea, hasta el infinito. Y eso es importante. Por ejemplo, me voy a acordar de una anécdota que no se me olvidará en la vida, que Vampiro de Oscura, año 1100 y poco,
digo, describo una situación, ¿no? Pues estáis en un edificio, una construcción, no sé qué, y entonces a través del cristal, y entonces un jugador que sabía Claro, de bastante cristal. historia, me dice, ¿cómo que cristal? Bueno, me armó un sirio que... Es palmártelo. Sí. ¿Cómo que cristal? Digo, no, bueno, un vidrio, no sé qué, que no, que el vidrio no salió hasta el 1400, no sé cuánto, me dio una fecha, no me acuerdo la fecha, pero bueno, me acuerdo No, el vidrio sí, el vidrio es más antiguo. Sí, pero pero no hacías una ventana de vidrio. Exactamente. Bueno, lo que pasa, era joven, necesitaba el dinero. Tenía que... Sí, a ver, mira, pues voy a poner otro ejemplo que también es para matarlo, ¿vale? De Martin, que es que me estoy acordando. Ah. Los cuervos mensajeros, ¿vale? O sea, eso no puede ser. No puede ser. Cualquiera que sepa un poco sabe que muy pocas especies de pájaros pueden siquiera ser capaces de llegar del punto A al punto B. Problema técnico, cambia un poco el formato de la cámara, pero vamos a ver si podemos terminar, porque nos hemos alargado bastante. Yo creo que no. Citaba el caso de las palomas, ¿no? Que es el único animal que conocemos que sea mensajero. Sin embargo, en el mundo de Martin, pues son los cuervos. Entonces, quizás una ruptura sobrenatural o ficcional, pero mientras entre en el pacto ficcional que habíamos citado, pues bueno, pues ahí está. Muy bien. Voy a ir un poquito por cerrar cosillas. Bueno, el tema de género, aquí hay mucha información que podéis realmente buscar, hay ingentes cantidades en los blogs. Voy a hablar por comentar unos cuantos géneros. Tenemos alta fantasía, baja fantasía, esta de brujería, fantasía oscura, piratas, peplum, ciencia ficción dura, cyberpunk, steampunk, frostpunk, dieselpunk, etcétera, etcétera, punk. Hay muchas versiones de eso. Space opera, terror. Dentro del terror tenemos terror gótico, terror cósmico, thriller, investigación, cine negro, montones. O sea, hay géneros para aburrir. Tienes que tener muy claro cuál es tu género. O crear el tuyo. O crear el tuyo, claro. O puedes hacer una mezcla ahí que, vuelvo a repetir, si la cosa cuaja y funciona, pues, ¿por qué no? Bueno, aquí hay dos conceptos que me voy a pasar un poco por encima rápido. A ver si... Se pueden tocar en otros. Sí, lo que es lo voy a nombrar simplemente una diferenciación, lo que es la creación, construcción de mundos, vamos a hacer que nos gusta esta definición, lo que es la metatrama y lo que es el lore. La metatrama es digamos, una historia que está sucediendo en tu mundo y en el cual de alguna manera puede coexistir con las historias que van creándose los personajes. Voy a poner un ejemplo muy claro, El Señor de los Anillos. La comunidad del anillo va desde un punto hasta otro de la Tierra Media. Se crean alianzas, sucede una serie de acontecimientos, eso es parte de toda la metatrama de la historia. Y cambia el mundo completamente. Y cambia el mundo completamente. ¿Qué pasa? Que si tú de repente haces una partida del Señor de los Anillos y se encuentra el grupo con un grupo de hobbits a los que matan, y dices de repente, no, es que el grupo de hobbits a los que matan son Frodo y compañía. Y dicen, divertido, en Rivendell, ¿no? Pues entonces la metatrama pues cambia el mundo, va a cambiar muchas cosas. También tenemos en Juego de Tronos, hay una metatrama, además una novela Río con multitud de metatramas. El juego de Ender, Mundo Disco, pues todo eso tenemos una cantidad de información tan grande y tan unida con los acontecimientos que van sucediendo en el propio mundo que bueno, es importante. Yo creo que parte de la gracia de los mundos con metatrama es saber jugar sin tocar la metatrama. Claro, hacer historias paralelas. Pero... Claro, ahí está el punto. Muchas veces es fácil en los mundos que son muy amplios, como pueda ser el caso de Warhammer 40.000, ¿no? Que es tan enorme que no tienes ni que tocar los mismos planetas. Y es más difícil en los que son más comedidos, como puede ser el caso del Señor de los Anillos, que es un mundo pequeño, o de Leyenda de los Cinco Anillos, que es un país pequeño. Sí, entonces, cuanto más pequeño, más difícil va a ser. Pero bueno, eso ya pertenece más a los jugadores. No obstante, yo creo que cuando uno establece la metatrama, conviene no ser rígido para que los jugadores tengan un margen de maniobra. Sí, ahí tenemos Mundo de Tinieblas, es una de las más criticadas porque dice que su metatrama es muy restrictiva y tal, pero hay gente que dice, eso me da igual, hago mi historia. Pero coges y haces tu ciudad. Sí, bueno, no me voy a extender, esto daría para hablar también muchísimo y podríamos discutir largo y tendido.
Otro término, el lore, esto está bastante heredado de los videojuegos, pero pues poco a poco, pues, sobre todo los nuevos jugadores, lo tienen muy interiorizado como que un juego de rol tiene lore. No sé si es más o menos correcto, pero está ahí, existe y yo un recurso que me resulta interesante porque es a fin de cuentas, bueno, de hecho tú te lo explicaste muy bien, estamos hablando de esto y dijiste que era una cantidad de información, bueno, Claro, a ver, o sea, el concepto es que los videojuegos no pueden coger y antes de jugar decirte que te leas 100 páginas de ambiente, porque entonces nadie juega al videojuego. Primero te enseñan cómo se mueve el personaje y luego ya si eso te van enseñando el ambiente en una presentación, en un texto aquí, una cosa allá. Entonces, el lore es la unión de todos esos pequeños conceptos que a lo mejor dibujan completamente el mundo o gran parte del mundo, pero que no tienen una narrativa tradicional. Entonces, a mí me parece que se puede manejar mucho un universo por su lore, incluso puedes presentarlo de esa forma. También empezar con el manual y empezar ya en la creación de personaje e ir dándonos detalles concretos de cómo es el mundo ya desde el punto de vista de cómo se usa el juego de rol. Eso sería un juego de rol en el cual el world building se nota mediante el lore. sí, sí, directamente. Y además son pues escritos encontrados, relatos, historias de boca a boca. Y sobre todo, vamos, yo por lo que entiendo es historia del mundo, pero que llega, los jugadores lo van encontrando por medio del camino, por historias que le van contando de la ciudad, o llegan a una ciudad y te dicen, no, pues el antiguo gobernador que estuvo durante no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Eso es información, eso estás construyendo la ciudad, pero no la estás construyendo contándoselo directamente, sino que es por medio de la propia narrativa Claro, del juego. más que ser una parte del world building, es una parte de cómo se expresa. Sí. Pero aún así, si queremos hablar mucho, tenemos que tener en cuenta que el lore son muchas veces detalles, más que hechos globales, aunque se puede también. Yo creo que conviene señalar que hay videojuegos que incluso te meten textos largos. Sí, sí, O no. sea, que llegas y dices, oye, voy a mirar este libro de aquí. Y te encuentras con que el libro es un libro, Sí, sí, sí. ¿sabes? Ahí metido dentro del juego. Joder, ¿vale? Entonces, se puede ser muy, muy explícito con el lore. Parece que nos lo hacemos ocasionalmente y da lugar a cosas muy divertidas. Se pueden planear publicaciones muy distintas a Sí. lo habitual. Y además podemos ya meter, que está muy cojonudo, meter las redes, o sea, la tecnología, tenemos internet y tenemos blogs y tenemos cosas que pueden ser una bitácora estupenda para meter pequeños relatos, que pueden ser de un par de miles de palabras, donde te están dando pequeñas píldoras de información muy, muy representativas. Yo recuerdo uno que me gusta mucho, ya hablando de videojuegos, pero cómo podría funcionar en el juego Dragon Age, el primero. Mm. Tú encontrabas cartas que a lo mejor se habían perdido un comerciante donde te estaba hablando de cómo tenía una riña con el gobernador de una ciudad, por ejemplo. Pues son cosas así que eso es perfectamente aplicable a un juego de rol normal, de mesa, de toda la vida. Yo creo que el extremo de juego que se expresa así son los Dark Souls, El en Dark los Souls también cuales tú tiene... empiezas y no sabes nada, absolutamente nada. Y vas recibiendo información puntual en cada cosa, a lo mejor en una pantalla de carga, en la descripción de un objeto o en algo que dice un personaje. Creo que es el caso más extremo, Sí, en el está cual Bloodborne empiezas. también, que es de la misma compañía. ¿Cuál? Bloodborne. Sí. Que empiezas sin saber nada. Sí, sí. Y te van dando información que conforma a todo el mundo y funciona muy bien. Y bueno, ya por terminar, bueno, tendríamos aquí, tengo una serie de indicaciones de qué no hacer, pero no me quiero meter en eso porque nos ponemos a discutir aquí, entonces se nos va el Sí, es, tiempo. es profundo, podría Sí, ser para un día, ¿eh? sí, así que yo creo que pues intentaré hacer una segunda tentativa con este mismo tema, que parece que da bastante de sí. Invito a todo el mundo, obviamente, que vea y esté interesado, que asistan para poder formar un grupo, pues bueno, que tengamos ideas dispares, porque al fin de cuentas esto yo creo que hay que ponerlo en la picota y a ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, tengo que hacer una serie de agradecimientos a Generación X de Puebla, que nos está prestando este sitio para poder reunirnos. Es un sitio bastante bueno. De hecho, voy a enseñarlo para que veáis que tiene espacio más que de sobra para poder reunirnos un grupo de, no sé, 20 personas. Y jugar. Y jugar, claro, también, porque, oye, podemos reunirnos para tertuliar, pero también podemos después hacernos buenas partiditas, que nunca está de más.
Bueno, también quiero aquí dar el agradecimiento a Berion, que No, siempre está. el agradecimiento a ti por permitirme haber Eso. venido y haber estado en tu compañía. Y... Es que me hace la pelota. Y después una serie de blogs de referencia que, bueno, que he sacado bastante información de ahí. La Barba Rolera es uno de ellos y el otro Inteligencia Narrativa, que, bueno, que me ha ayudado a centrar ciertos conceptos y hay muchos otros que he estado buscando bueno, que no los puedo nombrar a todos porque muchos de ellos ni siquiera me acuerdo muy bien de dónde lo saqué esa información. Así que nada, aquí vamos a dejarlo porque ya llevamos un buen rato. Espero que os haya gustado lo que hemos hablado y para la próxima que seamos más y podamos hablar más en profundidad y bueno, perdernos en anécdotas, que eso también está bastante bien. Así que muchas gracias y hasta otra.